pero no con gloria para el cielo. Amado hermano, palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia. Al Padre, al Hijo, y vamos a recibir al Padre. y a ese nombre. Tome asiento, por favor. Gracias, Jesús. Para mí es un honor inmenso estar aquí en la casa del Señor y sobre todo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendecimos en el nombre del Señor a todos los amigos que están aquí esta noche. Esperamos que el mayor regalo de sus vidas sea hoy entregar su corazón al Señor. Amén. Que el Señor pueda hacer casa y habitación en sus vidas. Agradezco al Señor que me permite en este inicio de año estar con ustedes. Amén. Tenía un tiempito sin venir, pero Dios conoce el tiempo y su hora. Gloria a Dios. Entonces la voluntad de Dios se mueve de dos maneras. Hay gente que quiere, y esto es rapidito así. Hay gente que dice que quiere vivir a la voluntad de Dios. Y hay personas que dicen que viven a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene dos características que la distinguen. Tiene tiempo, forma y voluntad. Pero de esas tres cosas, las más distintivas son el qué, el tiempo y la forma. Gloria a Dios. Así es la voluntad de Dios. Tiene tiempo y tiene forma. Y a veces decimos que andamos en la voluntad de Dios, pero andamos fuera del tiempo de la voluntad de Dios. O andamos fuera de qué? De la forma de la voluntad de Dios. Y no podemos entonces comprender la bienaventuranza del Dios para nuestra vida. Mi nombre es Ander Pineda, por la misericordia del Señor, casado y feliz. ¿Cuánto se me hace? ¿Por qué claro cómo se pone en serio? No dice eso para acá. Sí, de verdad, yo soy feliz y soy casado. Aleluya. Yo me acuerdo, le digo esto porque me acuerdo una vez que fui con mi esposa a una tienda, iba a comprar el interior y había unos voces que decían, ¿casado o feliz? En una de las dos partes de la pierna. Y yo, oye, mira qué cosa muy interesante, yo soy casado y también soy feliz. Levánteme la mano los casados. ¿Y los felizmente casados? Bueno, no sé qué que uno de que espérate, yo estoy entre casado y feliz. Hermano, ¿y los felizmente casados? Oye, pero había más manos de este lado ahorita. Hermana, pónganse clara. Aleluya. Dios me ha permitido tener el premio de un hijo, un siervo para el Señor, se llama Adrián. Mi esposa no está aquí esta noche porque tuvo 17. ¿Quiénes me han visto predicar otra vez? ¿Saben que yo predico corto? ¿Verdad? Yo predico corto. No se asusten los amigos, que por ustedes tendré compasión esta noche. Predicaré más corto. Segunda carta del libro de Reyes,
Digo, segundo libro de Reyes, perdón, estoy en el día con el Nuevo Testamento hasta los sumos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. De ahí vamos a leer esta noche. Ahora en este tiempo yo le voy a pedir que todo el que pueda mantenerse tranquilo, escuchando la palabra del Señor, sería un honor poderlo hacer en esta noche. Aleluya. Amén. Lea conmigo, por favor. Eso sí, le voy a pedir que aunque después terminemos de leer, usted tenga su Biblia siempre a mano. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sebaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria: la gente que ha trasladado y pusiste en las ciudades de Samaria no conoce la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos sacerdotes que trajimos de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo a Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29. Pero cada corazón se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos, los lugares altos que habían hecho en Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cud hicieron a Nedal, y los de Amad hicieron a Sima, los hebeos hicieron a Nifaz y a Taltac, y los de Sebaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Tremelech y a Namelech, dioses de Sebaín. Temían a Jehová e hicieron de él, del bajo pueblo, sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según su costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 34 y último. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por el nombre de Israel. Padre eterno, mil y eternas gracias. Solo te pido ahora que hemos leído tu palabra, Señor, que te glorifiques, como lo ha pedido Dios mío el pastor, que ha precedido esta oración. Señor, glorifícate y habla como nunca el corazón de Dios. Padre, mira los vasos que han venido dispuestos a ser llenos. Rebózalo, Dios, con tu palabra. Padre, salva, liberta, renueva. Dios mío, rescata, restaura, limpia, purifica, reprenda y corrige nuestras vidas. Pero que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, en esta noche. Sana y haz como tú quieras en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tome asiento. Aleluya. Oh, gloria al Rey. En esta noche yo quiero predicar la palabra del Señor, titulando nuestra predicación Alejados de Dios. ¿Cuál es el tema de la predicación de esta noche? Alejados de Dios. Alejarse no es más que distanciarse de algo o de alguien, por muchas razones. Hay motivos diferentes por los que una persona puede alejarse de un lugar, de una cosa, de una persona. Muchísimas razones. Pero lo importante es saber que alguien se aleja cuando se retira, cuando se aparta, cuando se distancia de eso. Y en esta noche el tema de nuestra predicación es alejado de Dios. Es decir, estamos tratando de decir que la gente puede ¿qué? Distanciarse de ¿qué? De Dios. Cuando el ser humano se distancia de Dios, se aleja de Dios, entonces ocurren cosas fatales que no convienen a la vida del hombre. Ocurren situaciones que llevan al hombre, hermano, al desenfreno, al pecado, a una vida desordenada, simple y sencillamente por haberse alejado de ¿qué? De Dios. Permítame comenzar explicando el contexto histórico del pasaje donde estamos. Israel había comenzado a pecar y había hecho lo malo delante de los ojos del Señor.
En el capítulo 17 nos narra el momento específico y las razones por las cuales Dios obró como obró, de la manera en la que Dios actuó con Israel. Y dice que Israel no entendió, no comprendió la palabra del Señor y se volvió a hacer lo mismo que los dioses, hermanos, dioses ajenos como las naciones paganas. Dice la Escritura que Israel comenzó a hacer lo que las naciones que Dios había, hermano, puesto para que Israel, hermano, dominara y gobernara. En vez de ellos, hermano, hacer conforme a lo que Dios había ordenado, comenzaron a copiar lo que las naciones vecinas hacían. A su nombre. Amén. Dice que los hijos de Israel comenzaron a edificarse en lugares altos para adorar a los dioses paganos. Comenzaron a encender a ira a Dios. Y Dios comenzó a mandarle profetas como Jeremías. Dios comenzó a mandarle profetas que hablaban y llamaban al arrepentimiento a la nación de Israel. Mas el corazón de Israel se endureció, se entenebrecieron sus ojos, no quisieron escuchar a Dios, cerraron sus oídos a la voz de Dios. Y al final de cuentas, Dios trae palabra de juicio, aleluya, por boca de Jeremías, y le dice que a causa de su rebeldía Dios lo castigaría y Dios lo entregaría en manos extrañas y ellos se llevarían, hermano, la cautividad en su propio pueblo. Pero se obstinaron en su corazón se hizo necio y se olvidaron de Dios. Desde lo más alto del rey hasta el más bajo del pueblo comenzaron a seguir los caminos de Jeroboam, que había enseñado a Israel a pecar y había enseñado a Israel a cometer, hermanos, los pecados y llevar al pueblo a distanciarse de Dios. Y allí vemos al pueblo caminar en ese, hermano, camino suntuoso, en ese camino peligroso, detrás de los, hermanos, caminos que Jeroboam había trazado, olvidándose de que Dios es un Dios amoroso, un Dios, hermano, que lo había librado con mano fuerte, olvidándose del Dios que lo había sacado con mano poderosa de Egipto, hermano, rompiendo, hermano, el mar en dos y haciéndolo caminar por seco. El Dios que en el desierto había proveído, hermano, para ellos todo cuanto necesitaban. El Dios que le dio la victoria contra todos los enemigos, hermano, en el desierto, siendo ellos un ejército pequeño y, hermano, con relación a los ejércitos que estaban en su alrededor. Sin embargo, obtuvieron victoria tras victoria porque Dios estaba con Israel. ¿Cuántos dicen al Señor? Pero se vanagloriaron y se jactaron en sus corazones y dijeron: ya no necesitamos a Dios. El problema de estar con Dios era en el desierto y ya nos trajo donde queríamos llegar. Ya estamos en la tierra que Él te prometió darnos. Ya estamos en la tierra que fluye leche y miel. Ya estamos en un territorio seguro. ¿Para qué necesitamos a Dios? Aparte, ya tenemos reyes que nos saben guiar, nos saben dirigir a las batallas. ¿Por qué vamos a necesitar a Dios? Y aparte de eso, tenemos ahora dioses a nuestro alrededor. Gloria al Señor, que podemos ver, que podemos tocar, porque al Dios que servimos no vemos y no sabemos cómo es su cara. Gloria a Dios. Y cambiaron, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria de un Dios corruptible. Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y creyendo ser sabios, dice Pablo, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. Y su corazón, ¿qué? Se endureció a causa de sus pecados. Y es lo que el apóstol Pablo describe, nosotros lo vemos aquí ahora. Entonces viene Sargón II, atacando con Asiria, tomando todo el territorio, domina todo Babilonia y todo el territorio que estaba cerca de Israel. Y ahora, hermano, viene a atacar a Israel. Y efectivamente lo lleva cautivo y lo lleva prisionero al territorio asirio. Una gran cantidad de judíos fueron trasladados a su territorio, a su tierra, y la capital fue sitiada y todas las 10 naciones, las 10 tribus fueron saqueadas y fueron llevadas en cautiverio. Y ahora vemos a una nación que antes tenía una gloria, tenía una grandeza, siendo ocupada, sitiada por un ejército que ellos pudieron haber vencido si estaban bajo la cobertura de Dios, pero que ahora, bajo la vergüenza de su pecado, tienen que sufrir en carne propia, hermano, los horrores del cautiverio por causa de su rebeldía, de su rebelión y de su distanciamiento de Dios. Gloria a Dios. Cuando todo el territorio está despoblado, que hay una gran cantidad de terreno vacío, imagínense un terreno amplio que tenía antes moradores, ahora sí personas. ¿Cómo se ve? Se ve como grande. Imagínense esta iglesia ahora mismo, cualquiera que la ve llena. Pero si al acabar el culto, cuando la gente mira hacia atrás, hay 2 personas sentadas aquí, ¿cómo se va a ver la iglesia con relación a esas 2 personas? Sumamente ¿qué? Grande, ¿verdad? Porque está como vacía, es un espacio bien visible. Y así ocurrió con el territorio de Samaria, ese territorio que
le pertenecía a los hijos de Dios, ahora era un territorio vacío. Y dice Salmón 2 que entonces ese territorio no podía estar vacío, y comenzó a mandar personas de diferentes pueblos para que habitasen allí, y el territorio no quedase, hermano, a la deriva, sino que ese territorio que le pertenecía por ocupación de guerra, él tenía que poblarlo nuevamente. Y allí estaban, mandando gente de todas las ciudades que hemos mencionado. Y allí estaban ellos habitando en aquel lugar, hasta que cuando ellos comenzaron a habitar, se dieron cuenta de dos grandes problemas. Primer problema, la tierra estaba árida, estaba seca, la tierra estaba maltratada, y ellos no eran expertos conocedores del territorio y la geografía, y estaban pasando situaciones difíciles a causa del problema de no conocer la geografía, y como el terreno estaba maltratado, no sabían qué hacer. Segundo, por no vivir para Dios, Dios envió leones que salían y atacaban. Y cosa interesante esta para nosotros: esos leones existían mientras Samaria estaba poblada por los hijos de Dios. Esos leones estaban mientras los hijos de Dios habitaban, pero había alguien que los detenía, hermanos, en las montañas. Había alguien que mantenía a los leones en la selva. Había alguien que mantenía a los leones en los llanos. Gloria al Señor. Y era el Dios poderoso que controla a los leones y los mantenía distanciados del pueblo de Dios. Y ahora el Dios que controla la naturaleza le da la orden y le permite a los animales bloquear, hermano, el territorio que Dios le había permitido y los perímetros. Y ellos van donde están la gente y comienzan a matar, comienzan a destruir. Y la gente comienza a tener temor. Y la gente va donde envía el emisario, donde el rey le dice: óyeme, la gente que tú enviaste está siendo muerta a causa de leones que salen de la nada. Y lo único que se nos ocurre es que eso es el Dios de esa tierra que le está matando. A su nombre. Y dicen: ok, eso es fácil. Si es el Dios de esa tierra que lo está destruyendo, de la única forma para apaciguar al Dios de la tierra, enviemos a alguien que tenga conocimiento de cómo se puede adorar al Dios de esa tierra, cómo puede ofrecer servicio al Dios de la tierra. Vamos a enviar a alguien, le envían un sacerdote, y ese sacerdote va, se establece en Betel. ¿Cuál era Betel? El lugar de adoración. Betel era el lugar donde se adoraba, el lugar donde se ofrecía sacrificio al Dios eterno. Y allí en Betel este hombre hace, hermano, morada, y comienza a educar de manera que la gente escuchara los principios, los mandamientos, la palabra del Señor, conforme, hermano, a la Torá, para que ellos, hermano, entendieran los principios y las leyes del Dios de la tierra. Y dice que por algún momento la gente hizo entender que comprendía las ordenanzas y comenzaron a servir al Dios de aquella tierra. Miren qué cosa interesante esto. Por lo que Dios desechó, por lo que Dios expulsó a la nación de Israel, ahora una nación extraña está tratando de servir a Dios, cosa que Israel no quiso. Gloria a Dios. Amén. Israel no quiso escuchar a Dios y Dios lo saca de su territorio. Y ahora esta nueva gente comienza a escuchar los mandamientos de Dios y tratan de servir a Dios. Aleluya. Y comenzaron, se esforzaron hasta un momento que la Biblia dice que no resistieron más y volvieron a sus dioses. Santo. Y comenzaron a servir a Dios. ¿Y a quién? Y a los dioses de cada uno de ellos, de cada pueblo, de cada ciudad. ¿Alejado de quién? Dios. ¿Alejado de quién? Dios. Gloria al nombre del Señor. Y cada quien comenzó a adorar. Y yo quiero que usted tome su vida. Mira a quienes comenzaron a adorar. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿A quiénes adoraban ellos? Comenzaron a adorar. ¿A quiénes comenzaron a adorar? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cada uno comenzó a establecer un Dios. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Cada uno del pueblo donde él procedía se estableció un Dios, porque para ellos era más fácil adorar algo que se veía, algo que no se ve. Para ellos era más fácil tener un contacto con un Dios que podían manipular y tocar, que el Dios eterno que no veían, que hablaba y ellos no escuchaban la voz de aquel que hablaba, porque ellos estaban sordos a la voz de Dios. Aleluya. El Dios de la historia de Israel, el Dios de la historia, de la victoria, de la grandeza, no era conocido de todo corazón por ellos. Por lo tanto, ellos volvieron a sus antiguas raíces, a sus antiguas costumbres y comenzaron a adorarlos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están conmigo en el versículo 29? Oiga, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron ¿a quién? A Sucot.
Benó. ¿A quiénes hicieron de Babilonia? ¿Usted sabe quién era Sucot Benó? En Babilonia, Sucot Benó era una divinidad pagana cuya representación era una gallina con sus pollitos. Oiga eso. Dejar de adorar al Dios Todopoderoso para ir a adorar la estatua de una gallina con pollitos. Aleluya. Seguimos leyendo. Aleluya. Estamos en 30. Amén. Amén. Los de Cuta, ¿quién hicieron? A Nergal. ¿Y saben quién era Nergal? Entonces Nergal era el gallo. Era la estatua de un gallo, la figura de un gallo. ¿Por qué ellos tenían figuras de animales de esas personas de esa región? Porque ellos adoraban a dioses de la agricultura, a dioses de la naturaleza, a los dioses que controlaban la fertilidad de la naturaleza. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué sigue diciendo la Escritura? Y los de Amán hicieron ¿a quién? A Siman. Y Asiman era una cabra pelona, una cabra con mucho pelo. Ese era Asiman. Imagínense qué Dios tan feo tenía esa gente adorando. Se hicieron un Dios en forma de cabra, ¿con qué? Con mucho pelaje. Y ahí se postraban adorando a Asiman, porque ellos no entendían cómo iban a adorar a un Dios invisible, a un Dios que no se ve. Seguimos leyendo. Los abeos hicieron ¿a quién? A Minás. ¿Y quién era ese? Era un perro. Un perro. Seguimos con animales. ¿A quién seguimos? Y a Tardá. Tardá era un burro. La imagen de un burro era Tardá. Gloria al nombre del Señor. Los de Sefaí quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anamelech. Adremelech era un pavo real, era la figura de un pavo real, representaba la suntuosidad del imperio, la arrogancia, el poderío y el dominio, el control de ese Dios que tenía el control de la grandeza y de la opulencia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Anamelech era un paisano. Cada uno de esos seres representados era lo que estaba en el territorio donde estaba supuestamente dedicado para la adoración de ¿quién? De Dios eterno. Y cada una de esas divinidades paganas estaba siendo adorada en la misma proporción que cuando ellos iban a adorar a Dios. Ellos se reúnen, imagínense qué hipocresía de Dios es esta. Se reúnen con el sacerdote para adorar a Dios, para ofrecer sacrificio a Dios. No era que no lo hacían. Ellos iban y ofrecían sacrificio a Jehová. Se sentaban a escuchar al hermano sacerdote. Hablaban de la Torah. Y cuando salían de ahí se metían, ¿sabe dónde? En los lugares altos y en los lugares bajos. Y allí tenían sacerdotes de su propia especie, su propio culto. Y también iban a adorar a Dios, hermano, a Jehová. Le daban, hermano, ¿sabe qué? La adoración por obligación, pero a sus dioses por amor y por el corazón. Gloria a Dios. A su nombre. Y comenzaron debajo de los árboles frondosos, comenzaron ¿a qué? A establecer imágenes de acera. Y allí comenzaron a adorar a sus dioses debajo de los árboles frondosos. Por eso es que interesante que cuando Jesús llama, ¿se acuerda la famosa frase de Jesús? ¡Ey, ey! Debajo de la higuera, yo te vi. Era porque aún en los días que Jesús estaba, todavía muchos judíos, gloria al Señor, que se habían mezclado, iban a adorar a los dioses paganos debajo de los lugares frondosos, los árboles frondosos, y adoraban a los dioses paganos en los lugares ocultos para no ser vistos por los demás. Y Jesús le dice, aunque nadie te ve, yo te estoy viendo, deja tu hipocresía religiosa. Aleluya. Ahora vamos a entrar a la parte buena. Esto es parte histórica, interesante. Vamos a la parte de aplicación. ¿Alejados de quién? De Dios. De Dios. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Aleluya. ¿Qué pasa cuando nos distanciamos de Dios? Observamos que cuando Israel se distancia de Dios, Dios se aparta de ellos, porque dice la Escritura que si usted se acerca a Dios, Dios se acercará ¿a qué? A usted. De la misma forma, si usted se aleja de Dios, Dios se alejará de ¿qué? De usted. Aleluya. Y cuando ellos se alejan, dejan un territorio amplio y vasto para ser ocupado, porque por todas las cosas que no agradan a ¿quién? A Dios. Y gente comenzó supuestamente a servir a Dios y a servir a los dioses al mismo tiempo. Comenzaron a tener, hermano, una vida religiosa, hermano, pagana, revestida de hipocresía. Aleluya. Hay un peligro cuando nosotros nos alejamos de Dios, y es que cuando nos alejamos de Dios, dejamos todo un espacio libre para que el pecado nos ocupe y
y haga de nosotros esclavitud. Gloria a Dios. A su nombre. Cuando nos alejamos de Dios, tenemos, hermano, todo un terreno abierto y listo para ser ocupado por los enemigos de la tiniebla, por el pecado, por el diablo, y nos harán esclavos y viviremos a merced del pecado con una vida religiosa hipócrita, diciendo que somos, pero actuando como lo que no somos. No sé si usted me entendió esa parte. La hipocresía religiosa te dice ser de palabra que eres, pero tus acciones dicen todo lo contrario. Gloria a Dios. Cuando nos distanciamos de Dios, cometemos el riesgo de permitir que los valores y los principios espirituales fundamentales que pueden regir nuestra vida se alejen de nosotros para llenarse de antivalores, de cosas, hermanos, paganas, de cosas sin sentido, sin valor, y nos convertimos en personas, hermanos, sin fundamentos, sin valores y sin principios. Y es por eso que usted encontrará fácilmente un evangélico que tendrá falta de amor, falta de caridad, falta de perdón, falta, hermano, de sencillez y humildad. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, permite que el pecado, el orgullo, la arrogancia, la mentira, el odio, la hipocresía, el chisme se mete en su vida, y el territorio está preparado para que el diablo haga casa y habitación en esa vida. Gloria a Dios. ¿Qué podemos esperar nosotros si estamos llenos de Dios y en un momento nos alejamos de esa presencia, de esa gloria, de esa cobertura? ¿Qué cree usted que va a pasar? Cuando ese territorio amplio está desocupado, está limpio, ¿qué va a ocurrir? ¿Usted cree que Satanás perderá la oportunidad de tomar una vida que fue limpia, lavada con la sangre de Cristo, que fue usada para el reino, que fue alguien, hermano, que en el mundo espiritual causó estrago, golpeó las tinieblas, y ahora su territorio está deshabitado, ya no está bajo la cobertura, ya no pertenece a la protección del reino? Satanás ciertamente lo va a ocupar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y va a tomar dominio de esa vida. Porque está como alejado de Dios. Cuando Israel se alejó de Dios, le permitió a los samaritanos hacer ¿qué? Hacer allí lo que ellos quisieran. Y oiga lo que ocurrió. Los samaritanos desde ese momento comenzaron a convertirse en un estorbo para Israel. Cuando en el año 70, después de 70 años, para el año 535, Senaquerib da la orden para volver a habitar el territorio del Señor, que salen con Zorobabel a la cabeza. Dice la escritura que los samaritanos, los que ocupaban aquel lugar, se dispusieron a ayudar a los hijos de Dios. Ellos dijeron: no queremos sus ayudas, porque los comenzaron a ver como personas que no tenían valor, no tenían principio, y entendían que alguien que no valoraba a Dios no podía poner ni siquiera una roca en la casa del Señor. Aleluya. Su nombre. Y desde ese momento Sanballat comienza junto con Tobías a hacerle guerra. Sanballat era un nombre que se le daba principalmente a los líderes importantes. Era un nombre de que daba autoridad. Era un nombre para determinar, hermano, dominio y poderío. Era para un príncipe. Sanballat era un príncipe que se oponía al pueblo de Dios. Gloria al Señor, porque él, siendo del territorio, hermano, de los samaritanos, sabía que esa gente que venía a ocupar ese territorio venía con sus leyes, con su ordenanza, venía con los principios fundamentales. Pero ellos, como eran hipócritas religiosos, querían seguir adorando a sus dioses, querían seguir viviendo su vida de pecado. Y ahora esta gente volvía a establecer lo que una vez, hermano, estaba destruido. Y era incómodo habitar con el pecado. Es incómodo vivir, hermano, una vida de pecado. Es incómodo cuando tú tienes una vida de santidad, estar alrededor del pecado. El pecado se siente, hermano, molesto, porque tú no quieres caminar con la misma vida de pecado. El pecador se siente incómodo porque tu vida es una vida de adoración a Dios. Gloria a Dios. Déjeme decirle que intentar amar y honrar a Dios es una molestia para el mundo. La gente no te entiende, no te soporta, no te comprende. Y hay gente que se molesta porque tú dejaste de ser quien tú eras para ser quien Dios quiere que tú seas. Que hay gente que se molesta porque tú dejaste de ser quien tú eras para ser quien Dios quiere que tú seas. Y eso le molesta a gente. Hay gente que se molesta porque hay hermanas que antes en el mundo vestían, hermano, apretada, pegada, ceñida, enseñaban todo su cuerpo, y cuando Dios la llama, Dios la toca. El Señor dice: deja toda esa basura y sígueme. Y ellas dejaron todo eso. Y hay gente que le molesta que esa mujer viva como vive ahora. ¿Qué no sabe por qué? Porque dejaron de ser ella misma para ser quien Dios quiere que ella sea. Y eso molesta. Gloria a Dios.
Eso queda, hermano, deja, hermano, como un problema en la atmósfera espiritual tremendo. Cuando ya tú no quieres vivir para ti, cuando ya tú quieres renunciar a tus deseos, a tu carne, cuando ya tú dices, óyeme, yo me comprometo para el reino, yo me comprometo a servir a Dios. Mire, cuando el joven que está en la vida del pecado, cuando el muchacho que está, mire, besuqueando muchachitas por la calle, cuando la muchachita que está, hermano, dejándose a manosear de los muchachos por la calle, dice, yo dejo de ser masa de pan y me voy a entregar al reino. Esto deja, hermano, una conmoción en el mundo de las tinieblas. El diablo no soporta cuando alguien se define ser santo. El diablo no le gusta cuando tú defines, hermano, en tu vida que vas a servir a Dios de todo tu corazón. Le molesta al diablo saber que tú te comprometes a entregarte para el reino. Ahora sola, le molesta las tinieblas. Cuando tú te comprometes a servir a Dios, eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Cuando tú ves que todo el mundo vive un evangelio guachipachi, simple, sencillo, apagado, seco, hermano, melancólico, dormido, como con una serenata, como que no tiene vida, y vienen a la iglesia, hermano, como que le sacaron el grupo por la calle y llegaron a la iglesia y adoran al Señor. Como que todo el problema del mundo cae en ellos solos, como que son los únicos sobrevivientes de esta tierra y el planeta entero está sobre su cabeza. No tienen fuerza para orar, viven una vida, hermano, sin sentido, sin sabor. Vienen al culto y se van aburridos, se van amargados, se sientan ahí y se van, pero no tienen sabor de lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque te hace falta detenerte un momento y definir, decir, yo este año me comprometo en ser mejor de lo que era el año pasado. Yo este año me comprometo en entregarme por completo a la obra del Señor. Gloria a Dios. Porque cuando tú cedes espacio al enemigo, el enemigo no anda perdiendo tiempo. Gloria a Dios. Cuando tú cedes espacio, cuando tú cedes terreno, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Lo baje, lo va a ocupar. Bien tan simple. Si usted era un hombre de oración, una mujer de oración, y pasaba 5 horas orando y ahora pasa 10 horas chateando, ¿qué usted cree que va a hacer el diablo? Dígame. Gloria a Dios. Aleluya. Pasaba 5 horas de oración esa mujer tremenda. Una mujer de fuego, de santidad, una mujer que se cubría, hermano, hasta las pestañas si era posible para no se pecar a nadie. Pero ahora ha perdido el tiempo de la conexión con Dios y comienza, hermano, a chatea. Y hermano, y comienza a darle la lengua y habla aquí, habla por allá. Ahorita usted va a ver la hermana que se ponía las patas hasta aquí, la va a ver con una minifalda hasta aquí arriba, porque está dando espacio al pecado. Hay una hipocresía en el corazón, porque cuando venga el culto y que no, yo soy cristiana, yo voy al culto, yo me congrego. Varón, te está equivocado, yo todavía toda la noche voy a la iglesia así, pero va nada, porque te sientes en el culto y no sabes nada de Dios. Varón, yo soy el hombre que va a buscar. ¿Y cómo te va a decir que yo estoy apagado? Pero varón, usted no ve que yo me congrego, yo voy a los silicios. Sí, que viene a dormir, mi hermano, porque tú pasas todo el tiempo chateando y cuando viene a la iglesia, lo que hace es hincarte y te queda babeando, hermano. Gloria a Dios. Y cuando eso pasa, y después están preguntando, ¿y por qué no estoy mirando a las mujeres por la calle y no estoy metiéndolos hasta allá? Pues si usted está dando territorio para que el pecado y el espíritu de adulterio se meta en su vida, ¿qué usted cree que va a pasar? Si no están velando, ¿qué cree esta generación? Si no vela, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen los hombres y las mujeres que todavía no se han casado, si no oran, si no buscan a Dios? ¿Qué van a buscar? Le va a meter esa desesperación de carne, que al final de cuentas van a buscar el hombre menos indicado, la mujer menos indicada, y después van a querer buscar una sola para ahorcarse después del problema del matrimonio. Porque se desesperaron, porque se dieron territorio. Se olvidaron de que tenían que estar enfrente de Dios para que Dios no se aleje de él. Y como ellos se alejan de Dios, Dios se aleja. Ahora el enemigo lo ocupa y lo saca del camino y ocupa el territorio espiritual y ellos nada pueden hacer. Cuando tú dejas el territorio de Dios, hermano, y te alejas de Dios, entonces Satanás te siembra, ¿sabe qué? Una tormenta. Satanás te siembra, hermano, al lado, hermano, un problema, un estorbo. Gloria al nombre del Señor. Y a veces se estorba para que tú te acuerdes que tienes que volver al altar. Ese estorbo para que tú te acuerdes que tienes que volver a silenciar. Ese estorbo para que tú te acuerdes que debes volver de rodillas, que debes volver a la intimidad, a la sopa, cátara, la sueña, que tienes que volver a la intimidad, a encontrarte con el Creador, a llamarlo por la mañana. Y yo no sé por qué, ¿sabes?
avecina será tu tormento. Porque usted dejó territorio espiritual y ahora tiene que pagar la consecuencia. Abandonó la posición que Dios le dio y ahora tiene que sufrir en carne propia haber abandonado su puesto de guerra. Israel tuvo que sufrir durante 70 años de esclavitud, durante 70 años de escarnio, abandonar a Dios para volver a su territorio, porque a Dios le dio el deseo de hacerlo así. Aleluya. Hermano, mire, déjeme decirle que a mí, yo no sé, yo repito eso mucho, pero a mí me preocupa la generación de evangélicos de esta generación. A mí me preocupa los muchachos que están creciendo en las iglesias. Por ejemplo, los muchachos de 13, 12, 14 años que vienen subiendo sin afecto de Dios, sin amor a las cosas espirituales. Esos muchachos se congregan, se sientan en esos bancos y están ahí, hermano. Pero mire, para orar es un problema, para buscar a Dios es un problema, para leer la Biblia es un problema. Pero tú no encuentras en la casa 5 horas prendido, hermano, con el televisor frente a frente, 10 horas con una tablet y están entretenidos y de las cosas de Dios se aburren, se cansan. Y los padres dicen que nada está pasando. Hermano, despierte que usted le está dando territorio al diablo. Y cuando usted quiera abrir los ojos, sus hijos no van a querer saber de Dios. Gloria a Dios. No van a querer saber de Dios porque usted le ha dado demasiado territorio de pecado. Y que mi hijo no quiere ir a la iglesia esta noche, yo la voy a dejar en la casa. Visto una revención para que no ir. Y ella se puso guapa y lloró y saltó. Yo la voy a dejar en la casa para que no me haga un desorden en la iglesia. Que traiga aquí a la iglesia, que haga el desorden, pero aquí dentro de la iglesia. Gloria a Dios. La va a dejar en la casa, dando el territorio al diablo. Y ahorita usted no sabe que cuando usted se descuida, viene un perverso por ahí, comienza a enamorar a la muchachita con 13 años. Que yo no sé qué aflecho que le están echando a los muchachos de ahora. Que con 13 años parece ya que tiene como 18, 20. Y parece, hermano, como el producto que está de provecho antes de tiempo, que la gente se equivoca. Y usted ha visto un maíz engañoso que hay, un maíz que lo siembra y crece rápido y comienza el bulbo a crecer. Y cuando usted lo pela, usted cree que va a encontrar un maíz lleno, que encuentra un grupo, hermano, de granitos, todos salteados, uno por aquí, uno por abajo, otro por allá, que no sirve para nada. Sin ofender, así están las niñas de este tiempo. No es para ofender, estoy diciendo, parecen de provecho. Los ojos de los hombres creen que se van a comer, pero son niñas. Y el diablo ciega. Y así mismo el diablo le mete en la cabeza a esa muchachita: tú sí estás buena, tú sí estás buena. No vayas a la iglesia, que tú sí estás buena. Ponte la faldita apretada, ajústate por aquí, mira qué buena tú estás, mira qué chula tú estás, mira qué bonita tú estás. Y la muchachita se cree, ya no quiere venir a la iglesia porque un tigre le secretió por el camino. Qué buena tú estás, mami, qué chula te ves. Gloria a Dios. Y la niña le está haciendo a usted de todo el tipo de musaraña para no venir a la iglesia porque el tipo la quiere enamorar. Abra los ojos, no deje perder el tiempo y entienda que tiene que ganar territorio. Los hijos tenemos que sembrarlo, hermano, en la fe. No se gobiernan. Gloria a Dios. No se gobiernan. Cuando usted no permite que los valores de Dios entren en su familia, ¿qué van a entrar? Los antivalores. Si usted no enseña a ser su hijo serio, honesto, si usted no le permite a sus hijos amar al Señor, ¿a quién van a amar? Las cosas del mundo. Si usted como padre no llena su casa de valores fundamentales y principios generales de la palabra del Señor, el pecado y el mundo llenarán su casa y ya no tendrá control de ellos. Aleluya. Así que como eso, miren. ¿Qué hace una evangélica que tiene un hijo con 13 años? Que sale a la calle, el muchacho no trabaja, no hace nada. Y esto es un tópico aquí para el hogar rápidamente. No trabaja, no hace nada. Y llega a la casa con 500 pesos, le da los 500, 250 a mami. Y mami lo coge sin saber de dónde viene. Y dice: qué lindo mi hijo, sigue ahí. Yo estoy trabajando y qué bueno que tú trabajas, pero ella no sabe si está en una pollera, si está siendo mecánico, no sabe si está ayudando de cobrador. No sabe dónde viene el dinero. Lo único que le importa es que le llevaron los cuartos. Ya, punto. Gloria a Dios. Pero evangélica, evangélico, ¿sabes qué hacen los viejos de antes? Dicen: ven, vamos donde tú estás trabajando. Enséñame donde tú estás trabajando. ¿Dónde es que tú estás trabajando? Ahí. ¿Él está trabajando con usted? Ah, no, mire, él nunca ha venido por aquí. Entonces, ¿dónde tú sacaste ese dinero? Pero no con gloria para el cielo. Amado hermano, sea sabio, no pierda territorio. No ceda territorio al pecado. Cuando nos alejamos de Dios, cedemos territorio a quién? Al pecado. ¿Qué pasa cuando las iglesias ceden territorio? Fácil, miren. Cuando las iglesias pierden lo esencial de la oración, de la vida de comunión, de la entrega, de la pasión por Dios, y ya Dios no se mueve en las congregaciones como debe moverse, y ya la presencia de Dios escasea, ¿qué usted cree que va a pasar?
Y ya los amigos no vienen como venían antes, porque la iglesia ha dejado de orar. Lo que mueve a los amigos de la iglesia no es la guira, no es la conga, no es un buen predicador que usted invite. No. Lo que hace que la gente venga a la iglesia es la rodilla. Diga conmigo, la rodilla. Los grandes avivamientos se conquistaron todo a través de qué. Y de eso se lo puedo decir yo, porque de eso yo tengo experiencia. Yo no vengo a contarle de otro, yo vengo a contarle de mi experiencia de vida de oración. Cómo Dios trajo muchos jóvenes a mi alrededor, siendo yo líder juvenil, con apenas, Samuel está aquí que es testigo, con apenas yo, con 4 o 5 muchachos, hermano, en poco de un año, el Señor puso a mi lado a orar conmigo, más de 70 jóvenes, orando, en menos casi de un año. Gloria a Dios. El Señor me dijo, estás haciendo mal. ¿Qué yo estoy haciendo mal? Un día me habló, me dijo, estás haciendo mal. Porque yo en el liceo predicaba mucho. Y daba mucha predicación. El Señor me dijo, estás haciendo mal. ¿Qué hice mal? Me dijo, está dando la semilla, pero no la está regando. Le dije, ¿y cómo de arriba? Me dijo, dame 2 horas de oración y tú verás lo que voy a hacer. 2 horas diarias, me dijo. Dediqué de 10 a 12, todos los días de irme al liceo, de 10 a 12 orando, todos los días orando. Y era líder de jóvenes con 5 jóvenes, ya usted sabe. De 10 a 12 orando. A pocas semanas ya tenía como 20 muchachos conmigo, se habían convertido. Hicimos campaña y la gente comenzaba a convertirse. Samuel está ahí, sabe, que hacían un culto y los muchachos que pasaban por ahí, que eran los guapos, las endemoniadas, caían batallando y lo traían como camilla adentro de la iglesia. Los muchachos que estaban por allá a distancia venían llorando a los cultos de oración. Oigan, a los cultos de oración, donde estaban orando la gente diciendo, ¿tú dónde están? Yo quiero convertirme. Yo vine porque una voz me dijo, vete para esa iglesia, que algo está pasando, y yo vine y quiero convertirme. Los grandes avivamientos los construye la gente que ora. Aquí hay mucha gente invitada hoy, aquí hay muchos amigos, pero la Biblia dice, Dios es el que pone el querer como quien, como el hacer. Y muchos de ellos quizás no quiso venir, no tenían la intención, pero hubo una rodilla que estuvo orando esta mañana y comenzó a decir, Señor, toca el que yo invité, toca el que yo le hablé, tócalo, Señor, tócalo. Y esa oración de mañana fue la que provocó que la gente esté aquí esta noche. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Es esa oración de mañana, es esa oración cuando tú pones tu familia en la mano de Dios y eso comienzan a venir a los pies de Dios, porque tú haces terreno ¿con quién? Con la oración. Gloria a Dios. Pero cuando se pierde esa esencia de oración, cuando se pierde la búsqueda de Dios y nos alejamos de Dios, y los pastores con toda la iglesia nos alejamos de Dios, dejamos un territorio espacioso para que el pecado y el diablo entren, y entonces la iglesia hay que entretenerla para que el culto se haga agradable. La iglesia hay que avivarla, hay que buscar todos los medios, todos los mecanismos para que la iglesia se vea activa, se vea avivada. Y una falsa religiosidad, mientras más bulla, mientras más brinca, mientras más desorden hace, más Dios se está moviendo. La falsa religiosidad de estos días. Gloria a Dios. Y después del culto tú te preguntas, dígame hermano, ¿y después del culto qué pasó? Cuando te toca ir al trabajo, ¿cómo te vas a comportar? Cuando tú tengas que tener una situación de discusión con tu esposa, ¿cómo vas a reaccionar? Cuando vayas a corregir a tus hijos, comenzará a decir el muchacho del... ¿Cómo lo va a hacer? Cuando vayas a ver a una muchacha que te agrada, ¿cómo lo va a hacer? ¿Te va a lanzar como los impíos a enamorarla o te vas a detener a entender que eres un hombre de Dios? Y los hombres de Dios no son picaflores para estar enamorando a todas las muchachitas por los barrios ni por la iglesia. Y usted me dirá, pero pastores, que jóvenes, hay muchos hombres mayores que hermanos son más sinvergüenza más que los muchachos, que creen que son hermanos viejeros y ya están enamorando y picando aquí, picando allá. Gloria a Dios. Mire su edad y confórtese con un hombre de Dios, deje de ser tan charlatán y ocúpese de las cosas espirituales. Y si está pegando una cosa, que le diga cosas que Dios le va a dar, pero que diga de rodillas. Yo me encanta decir, mira, ¿con quién yo me caso? ¿Con quién yo me llevo? A la iglesia. Y muchas muchachitas. Y este predicador que vino ahora se ve bien. Y aquel predicador se ve bien. Yo quiero a este, yo quiero a aquel. Y no saben a quién quiere. Y al final de cuentas Dios le demanda a cualquier sinvergüenza que la destruye. Gloria a Dios. Cuando se pierde el territorio, cualquier cosa pasa en la iglesia. La gente deja de orar y para avivarle la culto hay que ponerle cualquier cosa. Tienen que apagar los cultos, ponerle humo, poner una pantalla, leer de todo el tamaño y hacer que las cosas sean estridentes. Y ya usted sabe, ya los pastores cuando entienden que la gente se va a ir, entonces comienzan a aflojar la doctrina que una vez tuvieron. El Señor, hermana, mire ya para que no venga un chimascota, venga un chimascuntada, se un poquito más, que ya esto no es nada, porque hay que entretener a la iglesia. Ya los varones, mire, vaya a su gimnasio, póngase fuerte, mire, pechú, venga apretado como un esquimalito, bien escondido, como un hombre de Dios. Y a los muchachos les permiten toda la chercha, todos los tales. Y mañana vamos para la casa Juanita y no va un pastor, no va un diácono, no va a nadie a supervisar. Y tanto esos muchachos hablando de cualquier cosa menos de Dios.
Estamos adorando a Dios aquí y se tiran la foto en el selfie con los bollos y los doctrinas. Aquí adorando a Dios, adorando aquí está usted. ¿Ah? Imagínense un grupo de muchachos carnales que no oran, que no buscan Dios cuando se reúnan. ¿De qué van a hablar? ¿Van a hablar de Dios? Ni que vamos a leer la Biblia, no, vamos a hablar de cuál es la que les gusta ahí en el grupo y cuál es la que está más buena. Y miren, y de todas esas basuras que hablan. Yo voy a estar aquí como que vivo en el planeta Marte. Cuando la gente no tiene a Dios, no habla de Dios. Cuando nos distanciamos de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Cuando perdimos territorio espiritual, ¿quién ocupará ese lugar? Tenemos que volver a Dios y ocupar territorio espiritual para que Dios se vuelva a nosotros. Si queremos que nuestras iglesias impacten la sociedad, si queremos que nuestra familia impacte esta sociedad, tenemos que nosotros volvernos a Dios de todo corazón y rendirnos a Él. Este no es un tiempo para divariar si soy o no soy. Este no es un tiempo para entrar en religiosidad como los que estaban en Samaria. Servían a Dios, pero servían a sus propios dioses. Hay gente que es cristiana hasta que a usted no le toca una cosa que a él le interesa en su vida. Hay hermanas que son cristianas y adoran a Dios hasta que usted no dice que los coronetes y toda esa pintura es pecado. Hasta ese día se manifiesta, te sacan las uñas y la garra. Hasta que usted no dice, hermano, que esa mujer que él está enamorando tiene su marido y que ya se casó, que él tiene que abandonarla, mire, pastor, hasta ese día. Porque quieren adorar a Dios, pero quieren amar los adulterios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quieren ser cristianos, sirviendo a Dios, pero quieren tener 5 o 4 matrimonios. Tengo un grupo de gente que se casa hoy y ya mañana dejó de esposa que tiene que, por incompatibilidad de caracteres, que ya no nos comprendemos. Si usted se casó para comprenderla o para honrar a Dios. Y dejó a esa. Se casó con la otra, pero están en la iglesia. Esos verdugos, no es en el mundo. Estoy hablando de gente que está en la iglesia. Están en la iglesia sentados y quieren ahora servir a Dios con 3 y 4 matrimonios arriba. Y el cuarto que tiene, ya usted sabe que está a punto de finiquitarlo porque vio otra que se vio mejor. Y quiere servir a Dios. Jesús dijo, usted no puede estar con su hipocresía, no puede servir a Dios y al mundo, defínase. Este es un tiempo para estar como definido. Este es un tiempo para que usted se defina, o soy o no soy. Cedo territorio, ocupo el territorio. Me acerco o me alejo, pero yo no puedo estar divariando en esta generación. Debo estar definido y claro, pertenezco al reino o no soy del reino. Oh, siento su presencia. Iglesia, vengo a decirte de parte del Señor que Dios quiere que gente en este lugar se defina ya este año. Ya basta de pecueca, ya basta de hipocresía, ya basta de doble vida, no. Defínete. Defínete ya. Ya basta de vivir con la misma ñoñería, la misma malamaña. Soy cristiano, pero toda la ñoñería del mundo. No, defínete. Soy cristiano, pero no orgullosa que el pavo es real. Siga, Señor, pero con un orgullo, hermano, inquebrantable. Con una soberbia, una altivez, un engreimiento. Pensando que la última Coca-Cola del desierto, gran cosa. Toda la gaseosa, se sabe qué le pasa. Se comienzan a gastar porque cuando el sol se calienta y se espuma. Yo prefiero ser agua del desierto que permanece antes de ser una gaseosa que no sirve. Terminámonos. Si cedemos territorio, Satanás te meterá. Si usted como iglesia pierde territorio para tratar de agradar a la gente y para tratar de llamar a la gente y comienzan a suavizar y comienzan a aflojar y venga usted y le da la oportunidad a todo el mundo y ya todo el mundo, las mujeres se paran aquí con falda corta, gloria al Señor, con rajado por aquí, te enseñan la mitad de las nalgas. Discúlpame. Comienzan a aflojar. En vez de una iglesia, ahorita van a tener, ¿sabe qué? Un club social. Pastor, no floje. Iglesia, no permita que su pastor floje, no será territorio. Porque en medio de todo este terreno, el Señor sabe que esta iglesia fue puesta para trastornar el mundo de las tinieblas. En todo este terreno, Dios puso esta iglesia para provocar, hermano, tremendo mover
mal. Y mientras sean fieles, mientras permanezcan, mientras honren a Dios, Dios lo honrará a ustedes. Hoy no siento su presencia en este lugar. Pues mira esta noche. Cuando Israel pierde territorio, le imponen gente en su territorio. Y hasta los días de Jesús, los samaritanos y los israelitas, ¿qué? No se llevaban. Los israelitas establecieron un templo para adorar. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. En la zona de Betel. Gloria a Dios. Iban a adoraban hasta que Alejandro Magno entró y lo destruyó. Por eso la samaritana dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Porque el que saca uno saca agua sola, el que saca uno saca 8. Dígame, ¿qué son estos demonios en el cuerpo de un hombre cuando Jesús agarró a uno que tenía 5,000 demonios y lo hizo libre? ¿Usted cree que otros se comparan con 5,000? Y Jesús agarró 5,000 y lo sacó. Imagínense 8, hermano, en el cuerpo de una gente que se apartó. Eso no sirve. Él nada más tiene que abrir la puerta y desde que los demonios sientan que él va, desde que él abre, se espera que yo me voy solo. Hoy hay oportunidad de volver a que tu territorio sea ocupado por Dios. Iglesia, hoy vengo a decirte: no te alejes de Dios, porque hay un peligro cuando nos alejamos de Dios. Nos volvemos fríos, apáticos, secos, sin esencia. Nada de lo espiritual nos interesa. La Biblia, la oración, el culto. Vamos a la iglesia si queremos, si nos acordamos, y cuando voy y ya, y punto. Y me voy y ya. Pero cuando amamos a Dios, anhelamos estar en su casa. Anhelo ver al hermano que tengo 2 días que por alguna razón no he visto. Anhelo poner mis rodillas ahí y nuevamente hablar con él de mañana. Anhelo que él me secrete y me hable. Porque hay gente que ya no le habla de mañana, porque tienen tanto tiempo dormido que con quién va a hablar. ¡Santo! ¡Aleluya! Ponte sobre tu pie esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! Alejados de Dios. Alejado de Dios. Dios no nos quiere alejar. Iglesia, Dios no quiere que tú te alejes de Él. Porque hay peligro si nos alejamos del Creador. Anda, Señor, levanta tu mano esta noche. Espíritu. Tu casa hoy. Aleluya. Solo te pido, Señor, que tú, conforme a tu voluntad, abre nuestras vidas, carnete, que hagan nombre de Dios. Padre, en el nombre Agarre al hermano que está sudando esta noche. Yo voy a hacer una oración general para que Dios le mande, Dios le fortaleza. Este es un año de comprometernos a ser mejores. Comprometernos a ser mejores hijos de Dios que el año pasado.